Grabación. Vale. Bueno, el otro día quedamos en que las patentes que habíamos determinado, que habíamos visto en España en la base de datos Invenés para el tratamiento mediante alumbre y sal de las medusas, precisamente para convertirlas en alimento, pues habíamos obtenido un documento que parecía prometedor, interesante y que además al ver el estado del documento, cuando habíamos pinchado para ver el estado legal, pues habíamos tenido la suerte, entre comillas, de que habíamos visto que se había publicado su caducidad. Como sabéis, la caducidad de un documento de patente significa que ha pasado el dominio público y que por lo tanto la tecnología contenida en ese documento de patentes está disponible y podemos utilizarla y copiarla sin más. Digamos, sería una copia perfectamente lícita y legal desde cualquier punto de vista de un documento de patentes. Bueno, y yo no sé si esto lo llegamos a ver y es que, bueno, simplemente como resumen, la única patente que se localiza en España sobre el tema pues no está en vigor, pero claro, habría que evaluar qué sucede en el resto del mundo. Aquí introdujimos, por lo que recuerdo, la base de datos Spasnet, que es probablemente la base de datos de búsqueda entre las más potentes del mundo, que nos permite hacer muchas cosas, que tiene algunas limitaciones por lo que a vosotros respecta, sobre todo siendo alumnos de diferentes especialidades, que muchas veces nos interesa tanto la parte tecnológica, sino que os puede interesar, por ejemplo, análisis más económico, econométrico. Ya veréis pues que tiene algunas limitaciones en lo que respecta a lo que podéis descargar. Hay límites en cuanto a su descarga, no es muy user friendly en lo que respecta a las posibilidades de descargar datos, pero a la hora de recuperación de datos o sea, de bibliografía o de documentos de patentes es extraordinariamente potente y eficaz. Nosotros hicimos bueno, una breve introducción a lo que es Spasnet y a las posibilidades y hicimos una pequeña búsqueda sobre Jellyfish en Alum para ver exactamente qué tipo de preparaciones había. Si reproducimos un poco, como siempre, yo os sugiero que vayáis a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en este caso a la página inicial, Invenciones, y en este caso iríamos a Spasnet. La imagen que ofrece ahora Spasnet es un poco diferente porque están lanzando una nueva versión de Spasnet, acaban de lanzar una versión de Spasnet con nuevos elementos basados en búsquedas a través de inteligencia artificial. Como veis, hay acceso libre a más de 110 millones de documentos de patentes, con lo cual la cobertura, pues la verdad es que ha aumentado enormemente. Como siempre, pues tenéis la búsqueda rápida, los resultados, feedback y también os podéis ir, que yo voy a elegirlo porque me resulta más, es a lo que más estoy acostumbrado y por lo tanto voy a utilizarlo, al Spasnet la versión clásica, ¿no? La versión clásica que es la que nos ofrece, parecido a lo que veíamos en el caso de Invenés, un Smart Search, una búsqueda inteligente, que como siempre os he dicho, yo la desaconsejo porque mete mucho ruido, y una búsqueda avanzada. Y siguiendo con el caso de las medusas, pues aquí podríamos escribir directamente Jellyfish, podríamos incorporarle algún operador, aquí Jellyfish, Jellyfishes, cualquier cosa que vaya detrás lo va a coger, y después Alum, ¿vale? Para ver si hay algún tipo de tratamiento. Si no ponemos nada, también va a realizar una truncación de cualquier tipo de caracteres que haya detrás del prefijo. Bueno, le diríamos que busque, search, y aquí encontraríamos que yo creo que el otro día justamente nos quedamos aquí, pues con un montón de información relativo pues al alum y al jellyfish. Como solamente estamos buscando en el título, hemos encontrado tres resultados donde eh, se combinan las palabras alum y medusa, en inglés jellyfish.
Podríamos ver los de documentos, en este caso, podríamos utilizar el Patent Translate, podríamos ir al documento en la descripción, que no entenderíamos mucho, salvo algún alumno aventajado que controla chino. Podríamos ir al documento original, bajarlo, o sea, descargarlo perfectamente, pues para ver este sistema de procesado de Jellyfish, ¿no? Si, por ejemplo, en lugar en el título simplemente, pues lo hubiéramos puesto en el título y resumen y hubiéramos ampliado el término alum, pues entonces estaríamos hablando de 63 resultados más o menos encontrados en la base de datos eh, en Spasnet, ¿no? Bueno, como veis, las búsquedas pues son muy sencillas y nos dan mucho potencial en cuanto a las posibilidades que tenemos. Podríamos combinar muchísimos campos. Aquí podemos combinar tanto palabras clave en el título como en el resumen, como números de publicación para definir exactamente en qué países o países o qué grupo de países queremos buscar, número de solicitud, número de prioridad. Podemos buscar por fecha de publicación, por solicitante, por inventores, incluso por la clasificación internacional de patentes, que luego veremos con más precisión. Bueno, volviendo a la presentación, pues vemos que bueno, pues obtenemos unos cuantos resultados, pero es evidente que hay veces pues, que las palabras clave pues, no son suficientes. Eh, No son suficientes ahora que hay muchos documentos y antes era muy difícil encontrar a través de palabras clave por las dificultades en el procesado de, eh, de documentos, ¿no? Y la imposibilidad de introducir tanta cantidad de documentos en bases de datos que nos permitan hacer búsquedas eficaces. Entonces se inventó ya hace muchos años, en los años 60, un segundo que voy a mirar. Mm, vale. Vale, voy a ver un poquito las preguntas. Bien, vale. Podría subir las notas de las últimas pruebas. Yo creo que estoy al día, si no estoy equivocado, ¿eh? O sea, creo que estoy al día de pruebas, pero lo miraré. Vale. Vale, sí. En cuanto a las patentes, la pregunta de Tomás Saralegui, que habla de que si se pueden encontrar también las patentes que aún no están otorgadas. Bueno, efectivamente, después de esta clase veremos el tema de patentes y veréis que las patentes tardan en concederse bastante tiempo. Lo que se puede acceder desde aquí son patentes desde su fecha de publicación y se publican antes de concederse. En casi diría en el 100% de los casos se publican antes de concederse. Por lo tanto, la mayoría de las patentes que vamos a ver, o la mayoría o muchas de ellas, no están concedidas todavía. Hay otras que están concedidas. Se puede ver cuál está concedida o cuál no está concedida. ¿Que encontramos un documento de patentes que nos interesa? Pues lo primero que habría que ver es si está concedida o no, y en segundo lugar, dónde está concedida, en qué territorios está concedida. Y a partir de ahí, pues podríamos analizar si nos interesa suficiente como para que sea una tecnología que directamente pudiéramos incorporar a nuestra empresa o sea una tecnología que en todo caso nos pueda interesar. Entonces, bueno, tenemos muchísima información y también tenemos información incluso del estatus legal, es decir, por ejemplo, si se ha abandonado, a lo mejor está publicada, no se ha concedido, pero ha sido abandonada, ha sido retirada, ¿no? El solicitante ha visto que no tenía posibilidades y simplemente la ha retirado. Bueno, pues eso se graba en las bases de datos legales y se puede ver perfectamente, se puede hacer un seguimiento de si esa tecnología está libre o no, si pudiéramos de alguna manera utilizarla para nuestro propio interés o no. Bueno, para evitar, digamos, para evitar dos problemas. Uno, la ausencia de bases de datos fiables
antes de los años, digamos, 90, 2000 y la enorme cantidad de información a partir de los años 2000, necesitamos, digamos, vincular cada patente a una determinada clasificación. La clasificación internacional de patentes está basada en un convenio internacional que se llama el Convenio de Estrasburgo de la Clasificación Internacional de Patentes, que establece una serie de obligaciones a los países firmantes. Y una de las obligaciones es la clasificación de todos los documentos de patentes que se publican con una determinada clasificación. La clasificación internacional de patentes está formada aproximadamente por 70.000 símbolos. Es una clasificación extraordinariamente detallada. Hay otras clasificaciones tipo clasificación decimal universal o que se aplica, por ejemplo, en la búsqueda bibliográfica u otras clasificaciones que no son tan detalladas como puede ser la clasificación internacional de patentes, donde toda la tecnología está absolutamente detallada al mínimo, a la mínima expresión. Aún se podría detallar más y para eso surge la Cooperative Patent Classification, que es una subdivisión de la clasificación internacional de patentes, pero con algunas diferencias. La Cooperative Patent Classification se desarrolló para facilitar el acceso a los documentos, pero realmente no está basado en un tratado internacional como en sí, sino que está basado en la cooperación de las grandes oficinas de patentes para facilitar aún más la labor. Y está basado fundamentalmente en subdivisiones de la clasificación internacional de patentes. Y veremos que facilita enormemente las posibilidades de buscar y de acceder a documentos. ¿Para qué sirve la clasificación internacional de patentes? Pues es mucho más objetiva que las palabras clave, muchísimo más, y es muy útil en combinación con palabras clave. Y lo ponen los examinadores. La clasificación está realizada por expertos examinadores que son los que se ocupan de clasificar cada documento que vayan a publicar en el momento de la publicación. La clasificación está muy estructurada en secciones, clases, subclases, grupos y subgrupos, de tal forma que, por ejemplo, A es la sección, en este caso sería necesidades frecuentes de la vida, se llama así, suena un poco raro, pero se llama así esta sección. A23 sería la clase, A23G subclase, y A23G 900 y A23G 902 un subgrupo dentro del grupo que sería 23G 900 y cada uno de ellos contiene una serie de documentos de patentes. Hay 8 secciones en total en la clasificación internacional de patentes que podéis que podéis consultar en español desde esta página web, que también está en la Oficina Española de Patentes y Marcas. En concreto, tendréis que ir de nuevo a la oficina, acceso a la clasificación internacional de patentes, si es que funciona, y bueno, a lo mejor estamos ocupando demasiado ancho de banda. Bueno, ya se acabará descargando, pero llegaríamos a algo como esto, es decir, la clasificación internacional de patentes con sus 8 secciones, cada una de ellas dedicadas a un gran grupo un gran grupo tecnológico. La sección A son necesidades corrientes de la vida, la B técnicas industriales diversas, transportes, química y metalurgia la C, textiles y papel la D, construcciones fijas, o sea, construcción en general la E. En la F estaría todo lo relacionado con mecánica, iluminación, calefacción, armamento y voladura. En la sección G, física, y en la sección H, electricidad, ¿no? En la sección G, física, control, óptica, instrumentación de control, todo esto estaría en la H, en la G, y en la H todo lo relativo a electricidad. Bueno, no se ha podido descargar. Vale. Esta sería otra visión de la clasificación. En este caso, como veis, a partir de la sección pues puede haber una serie de clases, del H01 a la H05, cada una a su vez subdividida. Es una estructura jerárquica donde hasta el grupo de los subgrupos, hasta los subgrupos, pues hay una serie de subclasificaciones, y los que se utilizan para la clasificación son los grupos principales y los subgrupos. No se clasifica ni por subclase, ni por clase, ni por sección.
Digamos, todas las clasificaciones tienen que estar como mínimo a nivel de grupo principal. Bueno, ¿y para qué nos sirve la clasificación? Pues como vais a ver, pues fundamentalmente es que el número de documentos se va reduciendo a medida que descendemos en la jerarquía de la clasificación. Y esto nos ayuda enormemente a recuperar solamente aquellos documentos bien clasificados que están bajo una clasificación y que combinándolos con las palabras clave que antes hemos visto, pues nos pueden, digamos, ayudar a reducir el número de documentos que tenemos que ver. Hay que tener en cuenta que la labor tanto de examen como de búsqueda, que las búsquedas son fundamentales a la hora tanto de obtener información como de procesarla. Entonces, el tratamiento de esta información es cara, o sea, los documentos son pesados, hay que leerlos y por lo tanto, cuantos menos documentos tengamos que leer, pues más eficaz será la búsqueda. Por ejemplo, aquí, dentro de la H, que es la sección electricidad, la clase sería elementos eléctricos básicos, la subclase imanes, inductancias, transformadores, selección de materiales por sus propiedades magnéticas. El H01F100, que sería el grupo principal, pues tendría imanes y cuerpos magnéticos caracterizados por los materiales magnéticos, selección de materiales por sus propiedades magnéticas, y aquí ya nos encontraríamos con 34.159 documentos que, como os podéis imaginar, pues sería absolutamente inmanejable. Pero después tendríamos subgrupos y los subgrupos están relacionados, o sea, hay una jerarquía también en los subgrupos y la jerarquía en los subgrupos viene determinado tanto por la clasificación que se les da a los grupos, a los grupos y subgrupos, como a los puntos. Cada punto significa una subdivisión y significa que arrastra las características del punto anterior. Por ejemplo, aquí en el H01F100, pues imanes o elementos magnéticos caracterizados por los materiales magnéticos de los cuales están construidos. Aquí sería el H01F100, correspondería a materiales inorgánicos. De esos materiales inorgánicos, en el 103 sería caracterizados por su coercitividad. De aquí, materiales magnéticos duros, metales o aleaciones caracterizados por su composición, que contienen tierras raras y metales de transición, y veis pues que se van subdividiendo 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos. Aquí habría 5 puntos, 6 puntos, 7 puntos, hasta 8 puntos. Y aquí, como veis, ya habría una subdivisión en el mismo nivel. En este caso, a ver. En este caso, a partir de aquí, esto se subdividiría en tres jerarquías. Uno, pues elementos que están en la tabla 3A del sistema periódico, por ejemplo, pues neodimio, bario, hierro, bueno, elementos de 4, elementos de 5, ¿no? En estos ya encontraríamos muchísimo menos documentos. Aquí tendríamos 34.159, pero aquí solamente encontraríamos 607 documentos. Todavía sería un número grande, aunque podríamos considerar que es más razonable que 34.000, y aquí tendríamos 98 documentos que podríamos plantearnos mediante palabras clave, poder subdividirlos y obtener un rango menor de documentos que después podamos estudiar. Voy a un momentín que consulte. Vamos a ver. A ver, faltan 2 notas. La última presencia de la semana pasada. Vale, pues nada, lo miraré. Miraré lo de las notas, que parece que falta alguna. Tengo una duda también. He visto que para solicitar patentes a nivel internacional se puede hacer online y es más económico, desde el año 2004. Sí, bueno, sobre la presentación online, eso nos estamos adelantando un poco, pero la verdad es que es absolutamente conveniente, vamos, más que conveniente, es fundamental. De hecho, hoy en día uno de los problemas que tenemos en la oficina ahora mismo es que no se puede hacer la presentación en papel porque los registros están cerrados, con lo cual es un problema, pero siempre es más económico. Las tasas oscilan
desde el 15% que aplica la oficina española hasta incluso tasas más reducidas en el caso de oficinas como la Oficina Europea de Patentes, que incluso penaliza el papel, o la propia OMPI, que para la solicitud PCT, pues el formulario que permite la presentación telemática es muchísimo más económico que la presentación en papel. En general, todas las oficinas desaconsejan el papel, aunque no se puede evitar porque dependemos de un tratado internacional que se llama el Patent Law Treaty, que te permite o sea, te obliga a que tengas en cuenta las presentaciones en papel, porque es un tratado pensado no en los países más desarrollados, sino en los países menos desarrollados que tienen mayores problemas de digitalización. Y en esos casos, lo que quieren es que no puedas rechazar una solicitud de patentes que te venga en papel, precisamente porque provenga de un país o de un solicitante que no tenga medios para hacerlo electrónicamente, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que seguir pidiendo el papel, aunque las oficinas de alguna forma intentamos desanimar a que se haga de esa manera. Priority date, vale. Priority date, no, no es la fecha, ahí no hemos llegado todavía tampoco y entraremos, si podemos, al final de la clase cuando hablemos de patentes. Una fecha de prioridad es la fecha en la cual depositamos la primera patente. O sea, si hay una patente que se pide en un momentín, mira, voy a hacer una prueba, a ver. Mm, más pizarra. A ver. eh, vale. Bueno, si por ejemplo tenemos, esta es la fecha de solicitud, ¿no? Fecha de solicitud. Bueno, con esto se escribe muy mal, perdonad. ¿Estáis viendo la pizarra? Vale. Esta es la fecha de solicitud, por ejemplo, en España, ¿vale? Ah, no estáis viendo la pizarra. Vale, pues entonces la quito de aquí, porque entonces, vale. Bueno, unos sí y otros no. Yo sí, sí, tampoco la pantalla. Vale. Bueno, lo intento explicar de otra manera. Mm, vale. Bueno, la fecha, vamos a ver si en este documento, bueno, por ejemplo, imaginaros este documento. Este es un documento chino, que como veis también está clasificado. Bueno, este documento se presentó. Bueno, lo tengo que imaginar en base a los códigos init, pero creo que debió ser, porque esta es la fecha más temprana. Bien, no, no, es un documento chino, pero vais a ver que tiene una prioridad japonesa. ¿Qué significa esta prioridad japonesa? Bueno, el 19 de mayo de 2004, este solicitante, que parece un solicitante, no sé si es danés o de dónde es, este solicitante solicitó una patente en Japón. Eh, que fue la primera solicitud que hacía. La primera solicitud fue en Japón. Bueno, en el año 1883, a finales del siglo XIX, debido a las dificultades que había en la extensión de las patentes y especialmente en las numerosas copias que se realizaban en las exposiciones internacionales, se firmó un convenio que se llamó el Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial, que puso en marcha un sistema que está hasta hoy en día perfectamente arraigado, que es el derecho de prioridad. Esto significa que tú has presentado esta en Japón, pero tienes hasta el 19 de mayo de 2004 para presentarlo en todos los países firmantes del Convenio de la Unión de París, que son todos, porque incluso el tratado TRIPS, que con la creación de la Organización Mundial del Comercio, se firmó también el Tratado de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, que se llama TRIPS, y en ese tratado se dice que todos los países miembros de la OMC forman parte del Convenio de la Unión de París. Bueno, entonces, en todos los países de la OMC aceptan que si tú presentas antes del 19 del 5 de 2004
perdón, antes del 19 del 5 de 2005, es decir, un año después, una solicitud de patente en el territorio del país, en este caso en China, y dices que tienes como prioridad una solicitud anterior que proviene de un país también firmante del tratado y miembro de la Organización Mundial del Comercio, entonces, a efectos de juzgar la novedad de esta solicitud y a efectos se tendrá en cuenta la fecha de prioridad, esta de aquí. Aquí, como observáis, la fecha de solicitud en China fue el 13 del 5 de 2005, muy cercano al 19 del 5 de 2004, ¿no? Casi siempre se apura el año este de prioridad. Durante este año solamente se conocía esta solicitud en la oficina de Japón. No se había publicado probablemente ni había salido a la luz, pero se aprovecha este año precisamente para realizar perfeccionamientos y para decidir en qué país vas a extender tu solicitud. Y se hace una ficción legal y es considerar que la fecha de solicitud a efectos de estado de la técnica, o sea, a efectos de novedad y de actividad inventiva, será en todo caso esta, ¿no? El 19 de mayo de 2004, lo cual es una ventaja enorme a la hora de solicitar y prácticamente todo el mundo que internacionaliza, prácticamente el 100% de los casos, va a tener un documento de prioridad previo. Bueno, no sé si os he contestado, espero que sí. Vale. Bueno, Eh, una, to- con este documento indica que todos los países, prácticamente todos los países del mundo están utilizando la clasificación internacional de patentes y asocian una clasificación con los documentos. Y todos los países, en este caso, eh, con el mismo número de solicitud, es decir, este es eh, la referencia que no viene por aquí, pero bueno, sería el mismo del 2005-0693. Bueno, por aquí estaría con otra referencia distinta. Este sería el mismo documento tal y como aparece en Spacnet, en Spacenet, y como veis se ha trasladado la clasificación internacional de patentes con todos los datos bibliográficos del documento chino. Bueno, ventajas o diferencias que existen entre la clasificación internacional de patentes y la eh, Cooperative Patent Classification es que, bueno, la clasificación internacional de patentes está basada en un tratado internacional, mientras la Cooperative Patent Classification está basado en un acuerdo de cooperación. La reforma se aplica a todos los documentos de patentes del mundo, la CIP, mientras que la CPC se aplica sobre todo por Estados Unidos y la Oficina Europea de Patentes, aunque tanto la oficina coreana como la oficina de China están utilizándolo también de forma bastante intensiva. Son casi compatibles. La CPC, la Cooperative Patent Classification, es una subdivisión más fina que de la clasificación internacional de patentes. Es mucho más flexible en su creación, es decir, se crea prácticamente por consenso entre los examinadores de las oficinas más importantes que hacen las subdivisiones en base a la acumulación de documentos en una determinada clasificación, mientras que la clasificación internacional de patentes, su reforma es compleja porque requiere grandes discusiones, incluso votaciones a nivel internacional del comité de expertos y muchas veces la reforma de la clasificación internacional de patentes se hace una labor bastante ardua. Esta flexibilización pues hace que incluso se haya utilizado la CPC para clasificar algunas tecnologías que interesan a nivel político, por ejemplo, tecnologías de cambio climático o la nanotecnología, pues se da una clasificación especial a esos documentos. ¿Por qué se ha podido crear? Pues porque son documentos de carácter, ya sabéis que es tecnología de carácter transversal, tanto todas las patentes relativas al cambio climático como a la nanotecnología son tecnologías transversales que pueden tocar diferentes
diferentes tecnologías. Por lo tanto, es fácil que tengan, además de la clasificación relativa a nanotecnología o lucha contra el cambio climático, una clasificación adicional que se refiera a la tecnología general que se utiliza. Por haceros una idea de la diferencia entre unas y otras, sobre todo en términos de detalle en la subdivisión, pues aquí tenéis la clase, el subgrupo G01S1300, que habla de sistemas que utilizan la reflexión o reradiación de ondas de radio, sistemas de radares, sistemas análogos que utilizan la reflexión o reradiación de ondas, es decir, sistemas de detección de obstáculos que se basan en la emisión de ondas que rebotan y que mediante captadores se logran, digamos, crear señales que sean de alguna forma interpretables por un ordenador. Bueno, aquí veis todas las subdivisiones que existen, habría muchísimos grupos intermedios y por ejemplo aquí podéis ver que sería la G01S1393 que serían sistemas de radar análogos especialmente adaptados para aplicaciones específicas y dentro de estas aplicaciones específicas para anticolisión. Sería un sistema de radar o análogos basados en el rebote de las ondas que va lanzando el vehículo, en este caso dedicados a anticolisión de vehículos. Bueno, esta sería la clasificación, esta de aquí sería por lo tanto la clasificación más detallada de todas. A ver, un segundo. A ver. Vale, voy a intentar volver a compartir. A ver, compartir su escritorio. Vale. Vale, pues perdonad, perdonad que está claro que tengo que aprender muy bien cómo utilizar estas cosas y es un poco complicado esto de tener que... Vale, ok, mm, vale. Bueno, bien, no sé dónde nos habíamos quedado. Bueno, aquí en la clasificación está claro. Bueno, aquí simplemente en esta pantalla lo que explicaba era la diferencia en lo que se refiere a capacidad de detalle entre lo que sería la clasificación internacional de patentes, en este caso una clasificación donde donde encontraríamos todos los sistemas anticolisión de vehículos basados en lanzamiento de ondas que rebotan sobre posibles obstáculos para que después nos dé una información, algo que ya es prácticamente de serie en todos los vehículos. Bueno, aquí sería la máxima subdivisión que encontraríamos sería la G01S1393. Bueno, en el caso de la Cooperative Patent Classification, pues observad que incluso se podrían subdividir mucho más y que los examinadores de patentes, en este caso, han tomado partes de documentos y los han subdividido más. De tal forma que donde nos habíamos quedado en la clasificación internacional de patentes, que es la G01S1393, donde hablan de sistemas de radar especialmente adaptados para aplicaciones específicas, en este caso para propósitos de anticolisión, aquí ya podríamos encontrar que el G01S13931, que este ya pertenecería a la Cooperative, habla de entre vehículos de tierra o entre vehículos de tierra y obstáculos fijos. Por lo tanto, aquí tendríamos ya la aplicación de los sistemas anticolisión a vehículos, ¿no? A vehículos tanto para colisión entre vehículos como para colisión entre vehículos y obstáculos fijos. Y en la G01S 2013/936 incluso tendríamos que
estos sistemas anticolisión estarían combinados con equipos de comunicaciones con otros vehículos y con estaciones base. Por ejemplo, pues estos sistemas de alerta para cuando existe una colisión y que pueda emitir una señal de socorro o que pueda avisar a otros vehículos para que estos vehículos se desvíen. Bueno, pues estos sistemas que ahora poco a poco se van incorporando a los vehículos cada vez más con los sistemas de ayuda al aparcamiento o a medida que se desarrollan los vehículos autónomos, pues toda la tecnología relativo a esto, pues relativo a este aspecto, pues podríamos encontrarla en esta subclasificación, pero que esto no sería la clasificación internacional de patentes que pararía aquí, sino que sería Cooperative Patent Classification, que nos facilitaría muchísimo, por lo tanto, las búsquedas. Vale, y aquí lo que comentaba antes de la generación de grupos especiales. En determinadas tecnologías que son de interés de alguna forma específico y que son tecnologías un poco disruptivas, se ha intentado pues dar una clasificación especial o crear una clasificación especial fuera de la rigidez que supone pues las modificaciones en la clasificación internacional de patentes. Y en este caso, pues como podéis ver, eh, vale, como podéis ver, pues esto sería la nanotecnología. En nanotecnología es una tecnología muy transversal, como sabéis, es decir, no existe una tecnología pura que se llame nanotecnología, sino que puede ser diferentes tecnologías, digamos, hechas a una dimensión microscópica, por así decir. Entonces es necesario, digamos, dotar a esas tecnologías de una clasificación especial que indique cuál es su uso especialmente. Y aquí tenéis pues desde nanobiotecnología, nanotecnología para procesado de información, nanotecnología por materiales, que siempre irán combinadas con otra clasificación de la Clasificación Internacional de Patentes o de la Cooperative Patent Classification. Bueno, entonces volvemos a nuestro problema, ¿no? Nuestro problema era cómo realizar o cómo aprovechar, si os acordáis, a las medusas como fuente de alimentación y cómo convertirlos, pues en algunos casos, pues puede ser, por ejemplo, en algún tipo de productos. Aquí ya veis que tenéis una clasificación que hemos encontrado que es bastante buena o nos puede dar una pista bastante buena y que nos puede dar una pista buena en combinación con las palabras clave que antes hemos utilizado. Nos suena que las medusas pues son productos obtenidos del mar, productos obtenidos del pescado, etcétera. Nos puede interesar harina o polvo de pescado, ahí parece que no, extractos de pescado, huevas de pescado, pero aquí ya podemos encontrar temas interesantes como puede ser sopas o salsas, concentrado de sopas o composiciones de alimentos o su tratamiento no previstos en los grupos precedentes sería un cajón desastre. Bueno, aquí vemos que hay muchas de estas clasificaciones que os podrían interesar. Eh, y como no sabemos exactamente cuál y tenemos el tema de las palabras clave, pues nos podría interesar directamente decir, bueno, lo que queremos es preparaciones alimenticias en general, pero que contengan medusas. Entonces podríamos hacer directamente, a ver, vale. Podríamos ir directamente a nuestra base de datos Spasnet, iríamos al Classic Spasnet, en Advanced Search, podríamos buscar en Jellyfish por un lado y podríamos ir a la A23L que podríamos poner aquí, A23L que sería cualquier producto del mar o tratamientos de productos del mar. Y aquí encontraríamos unos 155 documentos, mucho más amplio que lo que sería simplemente Jellyfish en Alum, que nos daba unos 25 documentos. Aquí ya tendríamos unos 155 documentos que nos habla de métodos de procesados de medusas y medusas procesadas, ¿no? Con muchos más. Aquí tenemos también documentos japoneses,
Todos estos documentos se caracterizan porque tienen una clasificación que hablan de tratamiento de pescado o de productos derivados del mar y que tienen una palabra clave en ellas que es medusa, con lo cual casi todos ellos van a tratar de productos derivados de la medusa. Con esto, ¿qué es lo que hemos visto? Pues hemos visto que las palabras clave son una herramienta muy potente, pero que debemos muchas veces ayudarnos para encontrar los documentos más adecuados con la clasificación internacional de patentes y que la combinación de palabras clave con la clasificación internacional de patentes muchas veces nos da eh, los documentos óptimos. Como veis, de los 155, si recuperáramos para atrás, no sé si lo tengo por aquí, no he guardado la búsqueda anterior, pero nos salían muchísimo menos cuando combinábamos Jellyfish en Alum, por ejemplo, nos salían muchísimos menos documentos y estábamos de alguna forma no llegando a toda la información que podríamos llegar. Bueno, eh, aquí podríamos encontrar cualquier documento, por ejemplo, el primero, de método de procesado de una medusa. Podríamos obtenerlo, por ejemplo, podríamos obtenerlo de aquí, podríamos ver cuál es su descripción. Incluso, pues, como esto no lo entenderíamos, podríamos traducirlo al inglés a través del traductor. Podríamos ver exactamente qué es lo que dice. Entonces, bueno, puedes suministrar un método para el procesado, una medusa que puede ser ampliamente vendida y vendida como comida, etcétera. O sea, da toda la información que necesitaríamos y en este caso, pues como veis, de una forma muy ágil se ha podido convertir el documento del japonés al inglés y no es que sea mm, digamos, una información perfecta, una traducción perfecta, pero por lo menos nos puede dar una idea de la tecnología en qué se basa. Si queremos saber más, pues aquí tendríamos el documento original que podríamos descargar, podríamos ver las figuras también, si nos interesa, pues las figuras en las cuales se basa, aquí las tendríamos. Y podríamos ver incluso en qué estatus está. Por ejemplo, aquí en Impadoc Legal Status nos daría una información, en este caso no está disponible, pero en otro tipo de documentos sí que tendremos una información de cómo está este documento, es decir, si este documento está caducado, está libre, en qué países está protegido. Y aquí tendríamos, si tuviera algún tipo de familia, es decir, si este documento se hubiera extendido fuera del país, tendríamos información sobre el resto de los documentos. Voy a ver si encuentro algún documento que me pueda, quizás más antiguos, que pueda tener algo más de información que pudiéramos aprovechar. Esta sería la primera página. Por ejemplo, bueno, hay muchos documentos chinos, como podéis ver. Eh, Vamos a probar así alguno un poco antiguo. Este, por ejemplo, de Japón. Este documento de Japón, como veis, ya tiene familias. Ya eso significa, bueno, este era un documento de prioridad coreano, comenzó en Corea y después se extendió. Se extendió a China y se extendió a Japón. Entonces, estos son todos los miembros de la familia, todos los documentos que se han publicado con base a este documento inicial de prioridad. Aquí podríamos intentar ver a ver si hay información. Si como veis aquí hay información sobre el legal status, es decir, cómo está. Aquí veis que en Japón hay una notificación de rechazo, con lo cual es posible que se haya rechazado, aunque posteriormente hay una enmienda escrita, decision of grant or rejection. Bueno, habría que ver exactamente si se ha registrado finalmente o no. Entonces habría que interpretar cada uno de estos códigos pues para saber si estos documentos, o sea, si este miembro de la familia finalmente pues se ha concedido o no se ha concedido.
Vale. Ah, bien. Otra posibilidad que podemos hacer, hasta ahora hemos buscado por clasificación y hemos buscado por palabras clave. Eso es lo más normal si realmente estamos haciendo una búsqueda de una cierta tecnología. Hay veces que directamente contamos con el número de la patente, entonces, bueno, directamente pues podemos utilizarlo. Por ejemplo, pues podemos leer. Esto es muy habitual, tanto en prospectos de medicamentos como en otros sitios, pues podemos ver pues que hay una patente que además se menciona dentro del prospecto. En este caso, pues una inyección para inyectar botoína, para quitarte las arrugas. Y entonces habla de una patente suiza CH694954A5 y una extensión internacional que habla de la PCT-WO 2006-04-5349. Bueno, pues aquí directamente tendríamos que ir, en este caso, también a Spasnet. En este caso, pues no iríamos al título o abstract, sino que directamente iríamos al el publication number, ¿no? Sería CH, a ver si me acuerdo, 695-412, 695-412 y buscaríamos directamente en publication number y encontraríamos este documento que sería un método, dispositivo y kit particularmente para aplicar un producto cosmético. ¿De acuerdo? Uno de los problemas que puede existir, y le doy aquí pues para ver en primer lugar todos los miembros de la familia, que como veis pues hay un montón. Esta patente que tiene una solicitud suiza prioritaria pues se ha extendido a Australia, Brasil, a Canadá, China, como patente europea, Japón, Corea, Marruecos, Rusia, Sudáfrica, bueno, hay prácticamente todos los países donde puede haber un cierto negocio, Estados Unidos, o sea, ha tenido una extensión importante. Entonces, uno de los problemas que puede haber es con la nomenclatura, porque si veis aquí esta solicitud de patente PCT, si vamos a los datos bibliográficos, una de las cosas que vais a ver es que esto, que acaba en 45393, se parece, pero no se parece del todo a lo que veíamos en la presentación, ¿no? Que es WOPCT-WO 2006/045349. Esto significa que a la hora de realizar búsquedas por número de patentes o por número de solicitud de patentes, tenemos que ser muy cautos porque muchas veces al incorporarlo en bases de datos hay una estandarización de los números y por lo tanto tenemos que acostumbrarnos a una cierta forma de estandarizar o de reflejar estos números. Esto al menos sucede así en Spasnet. En otras bases de datos, como por ejemplo en Google Patents, esto ya no es tan frecuente, incluso tienes ayuda y puedes escribirlo de una forma relativamente desordenada que el sistema te puede dar una solución, ¿no? Lo puede encontrar. Bueno, esto es una prueba que si queréis os doy 2 minutos para que lo intentéis hacer desde Spasnet con vuestros ordenadores y es encontrar las patentes de solicitantes españoles y de la UPM. Antes os digo que, digamos, tenéis que en el nombre applicant podéis meter el solicitante en sí con su nombre, pero la nacionalidad viene a la derecha y viene entre corchetes, ¿no? Entonces, bueno, tendréis que utilizar esta funcionalidad de la nacionalidad para el solicitante para encontrar los solicitantes que sean españoles. Y luego UPM, pues os podéis encontrar, también tened en cuenta que podéis encontrar muchas cosas. Podéis encontrar UPM, os podéis encontrar Polytechnics University, os podéis encontrar Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Polit de Madrid. O sea, os podéis encontrar muchas cosas en el solicitante. Entonces, bueno, haced una pruebecilla a ver qué os encontráis y luego intentamos
ver qué números os salen a cada uno, ¿vale? Vengan 5 minutos para que hagáis alguna prueba vosotros también. Podéis poner el resultado en el chat. Bueno, cruzando, bueno, nada, veo que lo habéis intentado unos cuantos. El tema es que veáis un poquito todas las dificultades que existen muchas veces para hacer este tipo de análisis. Pero veis sobre todo en el nombre del solicitante que hay veces pues que lo pueden poner de diferentes formas en función de cómo lo hayan puesto, ¿no? Los solicitantes y cómo se haya grabado. Simplemente poniendo UPM, pues ya veis que también salen unos cuantos, a mí me salen 7 resultados,
método for the selective reduction of nitrogen oxides, en fin, un montón de resultados. Podríamos buscar, casi siempre parece que está unificado por Universidad Politécnica de Madrid, con lo cual, bueno, aquí hay un UPM finlandés que nos mete un poquito de ruido, habría que ver exactamente, y luego por aquí algunas en común. Nos salen 7 resultados de solicitudes de patentes de todo el mundo, lo cual parece un número bastante bajo para lo que sería la Politécnica. Entonces vamos a ver si metiendo directamente en lugar de UPM eh, podemos meter el nombre directo, a ver si nos salen, y ya nos salen mucho más, ¿no? 1264 resultados. Con esto se quiere indicar que para hacer este tipo de búsquedas pues hay que tener un poquito de cuidado con el nombre. El nombre muchas veces es la clave y hay que tener un poquito de cuidado a la hora de extraer información en este caso. Por ejemplo, si pusiéramos, podríamos poner además, vamos a ver si encontramos, no, bueno, no le voy a encontrar, no, porque a lo mejor no está su nombre. Bueno, entonces, como veis, pues aquí tendríamos unas bastantes interesantes. Hay cosas que podríamos hacer bastante curiosas. Por ejemplo, si quisiéramos alguna vez pues estudiar el tema el brain drain, este famoso, ¿no? Es decir, la fuga de cerebros en España. Pues podríamos decir, bueno, quiero saber, por ejemplo, en patentes de Estados Unidos, de solicitantes de Estados Unidos, eh, ¿cuántos inventores españoles hay? Porque probablemente sean inventores españoles o capacidad española que está trabajando para empresas de Estados Unidos. Entonces, haciendo un cruce de esta naturaleza, pues podríamos ver que, por ejemplo, en la Universidad de California, pues existe por aquí, si abriéramos la patente y buscáramos más información, pues aquí hay una chica que se llama Anna Maima Snow, de nacionalidad española, que está trabajando en la Universidad de California sobre nanopartículas inorgánicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y como veis, pues hay más de 10.000 resultados, hay más de 10.000 solicitudes de patentes de solicitantes de Estados Unidos donde al menos aparece un inventor de español, ¿no? Entonces, bueno, eso evidentemente pues puede suponer, pues es un indicio por lo menos de lo que sería la fuga de cerebros. Por ejemplo, si quisiéramos saber pues qué inventores colombianos pues trabajan en Estados Unidos, pues también nos encontraríamos 1476 resultados. Aquí personas de la Universidad de Colorado, Daniel Valencia, en Human Intelligence Incorporated, etcétera. En Visa, también gente de Brasil. Bueno, pues tendríamos, bueno, esto está claro que es un error, pero podríamos ver un poco o analizar con más cuidado, tendríamos una buena fuente para analizar exactamente el fenómeno, por ejemplo, de la pérdida de valor de los países a la hora de trasladar lo que sería la inteligencia pues fuera de lo que fuera de su propio territorio. Entonces, bueno, aunque luego haya que reelaborar la información, la verdad es que nos da una información muy interesante, muy buena y bastante completa. Vale. Otro ejercicio que también podemos ver es, eh, pues en concreto, una búsqueda de familia en Spasnet. En este caso, pues tendríamos, mm, a ver si esto, no, a ver si soy capaz de, vaya, bueno. Em, vale.
En este caso, pues tendríamos la posibilidad de hacer una búsqueda de miembro de familia en Spasnet para ver todos los miembros de la familia eh, donde se ha solicitado una patente, cuáles son los miembros de la familia y en qué estado están, ¿no? En este caso, es un ejemplo que vimos antes y aquí se mencionaba a una empresa de Castellón que se llama Ceracasa y en este caso era un pavimento que estaba compuesto por una serie de partículas que lo que hacían era transformar el, el- el- el dióxido de nitrógeno en monóxido de nitrógeno y de tal forma que lo eliminaban de la atmósfera, ¿no? Entonces, bueno, esto es una búsqueda muy sencilla también por solicitante. Pues simplemente iréis aquí y pondríamos en el nombre del applicant Ceracasa, buscaríamos y aquí encontraríais, pues, por ejemplo, esta solicitud de patentes que probablemente sea la que estábamos buscando. No, esta es otra posterior. A ver, sería entonces la anterior. Results. Este sería. Sí, este sería la patente que estaríamos buscando. Y aquí tendríamos todos los miembros de la familia de patentes, que como veis, pues ha tenido bastante éxito en su extensión internacional. Estamos hablando de una solicitud de patentes en China, una patente europea, una solicitud de patente europea concedida, una patente europea concedida, solicitudes españolas, una solicitud en Estados Unidos y una solicitud internacional. Aquí tendríamos los diferentes miembros de la familia, tal y como los hemos visto antes, con sus documentos. Y aquí podríamos ver el estatus legal en Inpadoc, que en este caso, desgraciadamente, pues no está disponible para ese documento. Podríamos intentar ver para otro documento, por ejemplo, este documento europeo. Podríamos ver en qué estatus está. Y en este caso sí que tendríamos un documento y podríamos ver, bueno, pues en qué situación está ahora mismo. Bajaríamos abajo, veríamos información, vamos por 2017 y veis que en algunos países, por ejemplo, ha caducado. Aquí en Noruega ha caducado, no se ha pagado las tasas y por lo tanto y aquí hay una anulación, puesto que en muchos casos no se ha presentado la traducción. Por lo tanto, esta tecnología de este pavimento en la mayoría de los países que estamos viendo, que pone lapsed, quiere decir que se ha caducado porque no se ha pagado una de las tasas, pues significa que ahora mismo esta tecnología estaría libre para ser utilizada. Bueno, más. Otra herramienta también muy potente es una herramienta que se llama Patent Scope, que también es tan potente, para algunas cosas más potentes que Spasnet, aunque Spasnet con la nueva versión que os animo a utilizar y a cacharrear con ella, que es la forma de aprender, pues la verdad es que la ha dotado de nuevas capacidades que yo creo que la dan mayor potencial, pero hay una herramienta, digamos, si hay una herramienta completa y realmente potente, sobre todo para hacer diferentes tipos de análisis, es la herramienta Patent Scope de la OMPI, que te permite desde el seguimiento a través de RSS de determinados grupos de patentes hasta la posibilidad de traducir automáticamente, la posibilidad de buscar en tu propio idioma, y buscar a través de cross-lingual searching y sobre todo hacer análisis de forma directas. Bueno, permite búsqueda también en texto completo para algunas colecciones, no para todas. Tiene una interfaz de búsqueda para móviles y aúna 28 colecciones de documentos de patentes. Hoy en día, un momentín, me voy por si tenéis alguna pregunta. Vale, la propiedad es del applicant. Sí, vale, si Tomás pregunta si la propiedad del título de la patente es del solicitante.
Sí, efectivamente, a ver, hay dos tipos de aproximaciones. Está la aproximación tradicional europea, china y prácticamente de todo el mundo, que es el first applicant, ¿no? El first to file, es decir, el primer solicitante es el que tiene la propiedad del registro de la invención, y hasta hace poco existía la versión americana que era el first to invent, es decir, el primer inventor, no el primero que registraba, sino el primero que inventaba era el propietario de la patente. El sistema americano ha evolucionado hacia un sistema que se llama el First Inventor to File, que es el primer inventor que registra, que es una especie de sistema híbrido. ¿Qué es lo que pasa? Pues que esto dificulta bastante la tarea, o sea, tiene ventajas e inconvenientes. En el caso del sistema europeo, tiene la ventaja de la seguridad jurídica, de la claridad, es decir, el primero que solicita la patente, pues es el primero el que la tiene. Tiene la gran desventaja de que es fácil ser injusto, es decir, es fácil que alguien que haya realizado una investigación pues se quede sin su patente simplemente por haber llegado más tarde a la oficina de patentes determinada. Eso ha habido casos históricos en los cuales ha sido así, ¿no? Entonces, en este caso, en el caso de Estados Unidos, debido a sus peculiaridades, es tan importante llevar un registro detallado de todas las actuaciones que realizan los investigadores. Y de hecho es muy importante, por ejemplo, lo que llaman los cuadernos de investigación, donde anotan cada una de las investigaciones que hacen diariamente y tienen una serie de características, como por ejemplo que no pueden añadir páginas, no pueden quitar páginas, todas las páginas tienen numeración. Entonces, en ese cuaderno del investigador tienen que anotar absolutamente todo. Y eso es básico en los tribunales para probar quién es el primer inventor. Hasta tal punto es importante estas diferencias en la metodología que existen, eh, y ahora mismo una de las tecnologías más relevantes en el campo de la biotecnología, que es la técnica CRISP, esta especie de tijeras genéticas que te permiten cortar trocitos digamos, de código genético y probablemente posteriormente insertarles otra cadena de aminoácidos para sustituir lo que pueda resolver determinados problemas relativos a los problemas genéticos y demás. Pues esa está justamente, hay un debate sobre quién es el primer inventor y por lo tanto quién tiene que tener el derecho a la patente. Eh, por lo tanto, en resumen, para no liarnos, el primer solicitante es el que tiene el derecho a la patente en la mayoría de los países del mundo, excepto en Estados Unidos, que sería el primer inventor que además registra la patente. La segunda pregunta de Teris Durán es si podría confirmar si las universidades públicas españolas tienen beneficios o descuentos determinados sobre las tasas. Y sí, no es tan alta como la que había antes, que antes directamente no pagaban tasas. Las universidades españolas tienen un descuento, un beneficio del 50% de las solicitudes, y podrían, si las patentes se explotan fehacientemente, podrían tener un derecho a la devolución de otra serie de tasas si demuestran su explotación. Por lo tanto, la respuesta es que sí, que existe un beneficio del 50% en las tasas de solicitud. ¿Existe un factor de impacto para las patentes como el caso de las publicaciones? Pregunta Antoine. Pues no, desgraciadamente no existe un factor de impacto como tal. Es decir, no se les da un factor de impacto como puede ser a las revistas por número de citaciones. Sí que ha habido alguna intentona de valorar las patentes en función de sus citaciones y de las veces que son citadas en otros documentos de patentes, pero no es lo más habitual y además es relativamente complicado de realizar. Por lo tanto, no existe un factor de impacto y además las patentes, por desgracia, no son igualmente valoradas a la hora de, por ejemplo, la carrera académica o la obtención de un sexenio, que las publicaciones científicas, porque las patentes necesitan estar en explotación. Entonces, además del tiempo que se tarda en la tramitación de una patente, si además hay que esperar a su explotación,
pues la verdad es que incluso en aquellos sectores científicos que tienen más problemas en publicar, lo normal es que en un año, año y medio puedas lograr una publicación en una revista con un factor de impacto alto, algo que es impensable en comparación con una patente. Por lo tanto, ahí las patentes la verdad es que tienen ciertas limitaciones a la hora de ser herramientas de incentivo a la investigación. Se ha discutido mucho sobre esto, pero todavía no se ha llegado a un consenso sobre cómo se podría hacer que las revistas científicas, o sea, las patentes tuvieran la misma valoración que las publicaciones científicas. De hecho, hay algún estudio que no ha llegado a ver la luz sobre la cantidad de artículos científicos de investigadores españoles que se convierten en patentes en Estados Unidos. Es decir, que con un desarrollo tecnológico basado en una investigación publicada por un investigador español ha dado lugar a una patente. Se puede dar la paradoja, yo creo que podríamos encontrar algún ejemplo de investigaciones desarrolladas en universidades españolas que se han convertido en artículos científicos que solamente han beneficiado al investigador y que ese artículo científico ha sido desarrollado en una empresa en Estados Unidos hasta convertirlo en un producto comercializable que a su vez nos han vendido ampliamente a todos los españoles, ¿no? Entonces, bueno, hay ejemplos de estos, hay estudios que citan vagamente, pero yo creo que el gran estudio está ahora mismo metido en un cajón porque realmente los resultados son muy preocupantes en cuanto a cómo España está financiando con sus escasos recursos determinados desarrollos tecnológicos que después son revendidos a España posteriormente, ¿no? Entonces, bueno, sobre eso hay mucho que ver y mucho que estudiar y la verdad es que en algún caso habría que empezar a preocuparse de estos temas. Bueno, volviendo al tema de Spasnet, nada, gracias por las preguntas que son muy interesantes y así a mí también me ayudan a reflexionar sobre estos temas. Pues volvemos sobre invenciones y aquí veis que está Patent Scope y este es el nuevo, todavía existe como en Spasnet, existe una forma de conectarse a Spasnet a través eh, del portal anterior. También existe una fórmula de poderse conectar a través eh, de una cuenta que te puedes abrir tranquilamente, pero bueno, volviendo otra vez a lo que sería Patent Scope, pues esta es la rutina de búsqueda. Y aquí en el campo portada significa en la primera página del documento con todos los campos que existen, por ejemplo la clasificación internacional, nombres, títulos y demás, pues podemos buscar en todos ellos de un golpe, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos buscar sobre grafeno o invenciones sobre grafeno que aparecieran en la primera página, pues nos encontraríamos pues normalmente en el resumen y en el título. En este caso hemos buscado en español, nos ha encontrado documentos en principio en portugués y también documentos en español de solicitantes que pueden ser españoles o bien de solicitudes que se han presentado en España. Tiene muchísimas más posibilidades. Muchas formas de búsqueda, tiene búsqueda sencilla, búsqueda avanzada por combinación de campos, que vas desplegando los campos, por ejemplo aquí tenéis campo portada, puedes a través de diferentes operadores y o OR, operadores booleanos que te sirven para cruzar búsquedas o unir todas las búsquedas por número de solicitud. Digamos que es una forma de presentación un poquito más moderna, pero similar a la que en el fondo a lo que sería Spasnet. Aquí tiene unos herramientas lingüísticos un poquito más complejas en el sentido de que separación automática de palabras en lexemas, pues para poder determinar prefijos, sufijos, etcétera, etcétera. La posibilidad de obtener solamente un miembro de la familia, un montón de posibilidades de búsquedas y también la posibilidad de buscar por compuestos químicos, que es una herramienta relativamente nueva que necesita una,
nombre de usuario y contraseña, que es totalmente gratuito, o sea, no tienes que pagar absolutamente nada, pero tienes la posibilidad también de buscar por fórmulas químicas mediante una herramienta con la cual pintas la propia fórmula. Entonces, bueno, aquí tenéis todas las posibilidades y después tenéis muchísimas otras posibilidades, como por ejemplo posibilidades de traducir en el caso de que se quiera realizar una traducción del texto original a otro idioma, utilizando herramientas de búsqueda avanzadas. Te permite incluso introducir listas de secuencias de aminoácidos para realizar una búsqueda, descargarte referencias, pues te permite infinidad de cosas. Bueno, volviendo a la búsqueda sencilla, pues podríamos, por ejemplo, decidir una tecnología como grafeno, por ejemplo, si nos interesa qué está pasando con el grafeno. Aquí tendríais, pues le he puesto un carácter de truncación que me está dando un poco de ruido porque me habla de graphic. Entonces, bueno, voy a rehacerlo, rehago la búsqueda. Y aquí tenéis pues todas las patentes relacionadas con grafeno que, como veis, pues han sacado 57.144 resultados. Una funcionalidad que a vosotros puede resultar muy interesante es la función bueno, aparte de las búsquedas y demás, la función vamos a ver, un segundo. Vale, por página, a ver todo. Claro, es que no me deja. Vamos a ver, Graphene. Oh, no, aquí, sí, sí, esta es la que estaba buscando. La opción de análisis. En la opción de análisis, cuando metéis una palabra o una combinación de palabras, toma todas esas palabras y toma todas esas patentes y las clasifica. Es decir, os da una visión de conjunto de cómo está la tecnología. Por ejemplo, en este caso, un elemento fundamental como es el grafeno, que se supone que va a ser una especie de material revolucionario tecnológicamente, pues aquí encontraríamos, en primer lugar, pues una visión de quién posee la tecnología. Pues encontraríamos que de todas las patentes del grafeno o relacionadas con grafeno, hay 37.772 de China, mientras que el siguiente, que sería Estados Unidos, solamente tiene 5.592, República de Corea, patentes PCT, solicitudes de patentes PCT 3.800, Oficina Europea de Patentes, Japón, India, Alemania, y veis pues que los países europeos, el primer país europeo es Alemania, que está a años luz de los primeros, ¿no? Solicitantes, pues como podría ser esperable, pues casi todos son chinos o coreanos y prácticamente no hay ningún solicitante europeo. Los inventores, pues también son chinos. La clasificación, muy interesante si queréis ver cuál es la clasificación más probable. En este caso, pues vemos que es la C01B a nivel de subclase en este caso. ¿Y cómo serían? Lo que es más interesante es cómo va la tecnología. Si quisiéramos sacar un mapa de tecnología, pues tendríamos por fechas de publicación. Y observad que desde el año 2011 el número de patentes relacionadas con el grafeno pues no ha hecho más que crecer. Ha crecido. Aquí es que todavía están publicando. En 2019 están publicando solicitudes de patentes, igual que en 2020. Por lo tanto, estos dos últimos años, incluso 2018, todavía faltará alguna patente por publicar y por añadir aquí. Hasta que no se publican las patentes, pues no se incorporarán a estos números, pero nos dan una idea de cómo están estas tecnologías. Aún mejor si somos capaces de pintarlas así tal cual y observamos pues cómo están, ¿no? Cómo van evolucionando, por ejemplo, la tecnología. Si pusiéramos otros términos como por ejemplo electric, ay, no, electric car. Aquí en Electric Car, pues exactamente igual. Como veis, aquí hay una explosión de solicitudes en el año 2018. Desde el 2017, que hubo 73.000, hasta el 2018, que hubo 111.000 solicitudes.
y aquí las que faltan por publicar, pues veis que hay un crecimiento prácticamente exponencial. Y si vemos por países, pues China, Japón, Estados Unidos, Reino Unido, un poco sorprendente, pero ahí está. Y aquí está también España con un montón de solicitudes, también sorprendente. Por solicitantes, Matsushita, Mitsubishi, State Grid Corporation, que creo que es China, General Electric, bueno, de alguna forma, de una forma muy sencilla, como veis, y muy casi inmediata, intuitiva, pues podemos obtener una visualización de cuáles son los principales solicitantes, la principal clasificación, cómo evoluciona una determinada tecnología por países, etcétera, etcétera. Por ejemplo, queremos ver vacunas, a ver, no creo que haya nada, pero por si acaso. Sí, por ejemplo, vacunas para el coronavirus, que es una familia, como sabéis, es una familia de coronavirus que conlleva muchos. En este caso, el que nos ataca es el COVID-19, pero hay un montón de coronavirus, no solamente en, que atacan a los humanos, sino muchos de ellos que atacan a los animales, ¿no? Entonces, pues veis aquí que hay, por fechas de publicación, pues parece que no es, digamos, un virus que esté pasando, es verdad que no hay muchos, pero hay cierto interés en su, en su determinación por países, pues de nuevo China, Estados Unidos, PCT, que están, como sabéis, están luchando por la vacuna, Oficina Europea de Patentes, Australia, Canadá, Federación Rusa, Nueva Zelanda, y por solicitantes, pues el Instituto Pasteur, Pirbright Institute, Centro Nacional de Research, es como el CSIC francés, de nuevo Institut Pasteur, aquí lo que veíamos antes de los problemas con los nombres repetidos, Bayer, etcétera. Bueno, aquí los principales solicitantes. Bueno, esto es una de las principales, yo creo que ventajas para vosotros que puede tener el Patent Scope como herramienta de búsqueda. Bueno, si tenéis alguna pregunta, me conecto un segundín. A ver. Claro, pero es que precisamente es una de las funciones de las patentes, el incentivar a otros a encontrar. Efectivamente, o sea, realmente las bases de datos que os estoy enseñando es la parte positiva del sistema de patentes. La parte negativa es las patentes en sí, y esto que os cuento, que suena raro, la verdad es que los políticos piensan equivocadamente que cuantas más patentes haya mejor. Y es al revés, es decir, lo que hay que procurar es que solamente existan las patentes realmente valiosas. Las patentes que no son valiosas, pues realmente no interesan, no interesa fomentarlas, interesan que se abandonen lo antes posible o que nunca lleguen a concederse. Interesa que haya patentes muy valiosas e interesa sobre todo que toda la tecnología contenida en solicitudes de patentes se publique para que entre al acervo tecnológico y que otros lo puedan aprovechar. Y cuanto menos duren las patentes, mejor. Por eso las tasas, por ejemplo, de concesión y las tasas de renovación año a año de las patentes son crecientes. Es decir, cada vez vas pagando más, que sirve fundamentalmente para desincentivar al solicitante, para que abandone lo antes posible esa patente y esa patente pues pueda pasar al dominio público y de esa forma la tecnología no se detenga, sino que continúe. Entonces, efectivamente, la publicidad de las patentes es la parte buena y la base de datos que son tan poco conocidas, pues es la parte positiva del sistema de patentes, ¿no? Bueno, eh, bueno, en las siguientes transparencias realmente pues lo que hago es un poco volveros a explicar con pantallazos pues lo que ya os he explicado con todas las posibilidades, búsqueda avanzada. En búsqueda avanzada simplemente pues podéis ver que podéis construir unas rutinas o algoritmos de búsqueda realmente complejos donde podéis combinar a través de operadores booleanos o de operadores de truncación pues un montón de documentos, incluso operadores de proximidad, por ejemplo near to, que significa pues que tiene que quieres que entre estas dos palabras, entre la palabra horizontal y la palabra axle o shaft o axis,
no haya más de dos palabras, ¿no? De tal forma que se puedan combinar también por operadores de proximidad. Bueno, se pueden hacer búsquedas verdaderamente complejas sobre documentos de patentes. Requiere un cierto know-how. Tampoco os voy a ocultar que todo esto requiere un cierto conocimiento. Yo conozco estas bases de datos, pero no soy un experto usuario. Pero hay gente que realmente trabaja con ellas a diario y se convierte en un verdadero experto. Pero que no seas un experto no quita que realmente te puedas aproximar a ellas y obtener una información muy valiosa de forma relativamente sencilla. Bueno, esto también lo hemos visto, la posibilidad de utilizar traductores automáticos tanto de la OMPI, propios de la OMPI como Google o como de Microsoft y comparar los resultados. Hacer análisis, por ejemplo, en temas de coche eléctrico, pues por países, por solicitantes, por inventores, poder aplicar filtros posteriormente, en fin, búsquedas complejas, búsquedas lingüísticas, etcétera. Bueno, esto sería un poco el ejemplo que hemos utilizado, que es sobre el grafeno. Utilizábamos el Premio Nobel de Física de 2010, que realmente pues ha eh, desarrolló esta herramienta, el grafeno, que realmente pues eh, puede ser un material para el futuro. Y aquí hablábamos de no sé si el grafeno está patentado o no. Desde luego nosotros no hemos patentado nada. Responde Novoselov casi con sorpresa ante la simple idea de registrar ese nuevo material. Bueno, pues o quedaros con Novoselov, Premio Nobel de Física de 2010, y vamos a hacer la prueba a ver si ha patentado algo relativo al grafeno o no, utilizando en este caso Spasnet. Pues si queréis, volved a... Ya sabéis, yo siempre os recomiendo lo mismo, ir a Oficina Española de Patentes y Marcas, pincháis Patent Scope y en este caso, pues, digamos, desde búsqueda avanzada, no, desde búsqueda en combinación de campos, pues aquí podréis cruzar como eh, como inventor o solicitante Novoselov y dentro del campo de portada buscar grafeno que buscará en el resumen, ¿vale? Y a ver qué encontráis. Ahora os pongo el nombre del tipo que se llamaba Novoselov, ¿vale? A ver, ¿dónde estamos? Aquí. A ver que alguien diga algo. No, Profesor, sigo ¿nos sin escucha? oíros. ¿Me escuchas? En mi Oh, equipo también se fue el audio. Sí, perdonad, tenéis que buscar en Patent Scope como solicitante o inventor Novoselov y que está ahí escrito en el chat y luego dentro del resumen grafeno. Me siento mal porque esto de no oíros ya es el colmo, ya es como estar como la película esta de Yo soy leyenda, donde no oyes a nadie y parece que estás hablando tú solo. Menos mal que me escribís por el chat y eso me hace sentirme un poco más acompañado. Me gustaría saber por qué no os oigo, la verdad.
Bueno, ¿alguien ha encontrado algo? Bueno, la idea es que aquí no lo veis, pero vamos, bastaría con abrir aquí nombre de la persona, vamos a poner inventora. Aquí podríamos buscar directamente Grafen y aquí Novoselov. Y a ver si encontramos algo. Vamos a ver aquí. No, espera, es que tengo además esto aquí abierto, que no sé qué hace aquí. Mm, vale. No, nombre de la persona inventora. Vamos a ver, nombre de la persona. Aquí, vamos a ver, Grafe. Y nombre del inventor. Bueno, pues aquí como veis yo he encontrado varios resultados donde el nombre de la persona inventora aparece Novoselov. Pues es que habría que ver exactamente si es esta persona o no. Vamos a volver a la presentación. Eh, Konstantin Novoselov, Premio Nobel de Física de 2020. Y esto va aquí. Inventor Novoselov. Vamos a ver el primero. Sí, aquí está. Aquí veis. O sea que lo que ha dicho realmente es un poco falaz, porque como veis aquí el inventor sí que aparece Konstantin Novoselov, en este caso ya con nacionalidad, bueno, si no la tenía antes, nacionalidad británica. Y aquí veis pues que hay una estereoestructuras y dispositivos electrónicos derivados, ¿no? Entonces, bueno, son aplicaciones del grafeno y aquí a pesar de sus manifestaciones de que no sabía si el grafeno, no sé si el grafeno está patentado o no, desde luego nosotros no hemos patentado nada, pues la verdad es que desde entonces parece que se lo toma bastante en serio y hemos encontrado varias patentes que desmienten su propia sorpresa o probablemente lo dijo un poco porque debía decirlo, ¿no? Entonces, es casi siempre, no sé si os lo comentaba el otro día o lo comentaba en el otro grupo, que es muy frecuente que casi todos los premios Nobel, tanto de física como de química, incluso de medicina, de los últimos años, casi todos ellos tienen patentes. Bueno, este sería un poco la búsqueda que podríamos hacer y podríamos encontrar los documentos. Bueno, como es un poco, son las 7:15, nos hemos pasado un poco. Paramos, si os parece, 10 minutos y continuamos, ¿vale? Yo bebo un poco de agua y continuamos, ¿de acuerdo?